que más le importan, ¿no? Más que la política. Claro, pero ya vamos al aire. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Dos reformas muy importantes todavía no acaban de salir, aprobadas desde luego en el Congreso. La energética y la política. Francisco Garfias, ¿cuál es la más urgente o cuál es la más decisiva en torno al proyecto del gobierno del presidente Peña de aquí al resto del sexenio? Bueno, yo creo que las dos son decisivas en sus respectivos ramos. Necesitamos un cambio político, necesitamos reglas más claras, nuestra democracia todavía es imperfecta. Nuestro sistema electoral es también muy perfectible y del otro lado está la reforma energética, que es a la que le han dado por llamar la madre de todas las reformas, por lo que significa para los planes de gobierno del señor Enrique Peña. Estamos en tiempo y forma, estamos todavía en sesión y ordinaria, no está, están casi cerradas, por lo que yo tengo entendido ya, las negociaciones sobre la reforma político-electoral. La energética, estoy incierto qué va a pasar. Sí. El PRD ya dijo que de plano prefiere que se vaya para el próximo a la próxima sesión, y el PAN está tratando un poco de venderse más caro para poder sacar cosas que le interesan en la reforma política, como es el INE. Como Ana María, y todavía en este sentido, para tu punto de vista, en este sentido de las 12 iniciativas de las que hablamos, hablando de la energética, de ella depende el dinero que necesita Petróleos Mexicanos para poder tener 65,000 millones de pesos de inversión al año. ¿Tú consideras que, aun cuando hay una propuesta de reforma energética, PRI, una del PAN y una del PRD, pueda darse la que quiere o necesita el país, no es la que quiere? Pues todo depende de lo que le esté dispuesto a dar el PRI al PAN en la reforma política. Por eso es tan importante la reforma política. Causa y efecto, ¿no? Porque lo mismo lo dijo, más allá de que pensemos nosotros que a largo plazo sería la reforma energética la más importante por lo que tiene que ver con el presupuesto y el dinero que va a tener para gastar el gobierno. El problema fundamental es que el PAN ya lo dijo. Nosotros queremos la política, eso es lo que nuestra moneda de cambio, y no solamente queremos que la política refleje no solamente lo que se debate aquí en el Congreso, porque se ha aprobado por los gobiernos, congresos estatales. Entonces yo no sé si van a poder llegar a ese consenso en los 20 días que queda de esta legislatura. Esa es la gran interrogante. Entonces, en este momento, si tú me preguntas, a pesar de lo que han dicho todos los legisladores, yo no sé si se va a poder debatir la reforma energética este año. Yo creo que va a entrar al año que viene. En este sentido, la segunda vuelta, que es algún tema que le causa escozor al PRI en elecciones presidenciales que impone el PAN, ¿será eso un freno para que esta reforma política se atore? Bueno, Raúl, lo que pasa es que, primeramente yo quiero decir que el tema de las reformas no es prioridad de los mexicanos, es prioridad de este gobierno, que la ha puesto y la ha sentado en la mesa de manera distinta. Y a mí me da mucha pena que todo sea un modelo de cambio, te doy, me das y entonces sale. Porque ellos conjugan en dos partes lo que es PAN, PRI, para definir una reforma que no es extraño, lo han hecho toda la vida. Y aquí el tema sería hablar que sea una reforma que nadie está en contra de la modernización, sin duda. Sí. Que nadie está en contra de que a Pemex se le dé la garantía financiera para que realmente se maneje como una paraestatal, propiedad y patrimonio de los mexicanos. Pero bueno, yo sí creo y yo sí tengo mis diferencias en decir, entonces vamos a contratos compartidos, ¿con quién? Entonces ahí vienen los temas. Y la reforma política, como tú bien lo dices, condiciona el PAN. Vámonos a una segunda vuelta y yo me pregunto, ¿estará preparado este país para que vayamos a una segunda vuelta? El tema de la segunda vuelta yo creo que lo metieron ahí para negociar. Porque como lo hace y lo estila el PAN, sí, y todos los partidos. Y el PRI. Sí, el PRI también. Es una moneda de cambio, digamos. El PAN dice, yo quiero segunda vuelta, a sabiendas de que el PRI nunca le va a ceder la segunda vuelta. Y no le va a alcanzar. Es un suicidio, porque hemos visto cuántas veces el PRD y el PAN se alían electoralmente, aunque tengan ideologías completamente opuestas. Distintas, y claro. esa es una manera de quitarle el poder al PRI. El PRI nunca va a aceptar la segunda vuelta. La reelección está aceptada, ya hay acuerdo. Pero hasta regidores, presidentes municipales. Bueno,
Se va legisladores federales, general. Y a cada estado, hasta donde estaban hasta ayer, presidencias municipales. les van a dar la opción de presidencias municipales y legisladores que locales. Además sería un gran examen del pueblo para aprobar y que siga o que se vaya el que está. Ahora, en cuanto a la reforma energética, hay que hacer una anotación de la estrategia que están siguiendo los que están en contra. Yo creo que es mucho más inteligente la estrategia que está siguiendo Cuauhtémoc Cárdenas de juntar 1.640.000 firmas para poder hacer una consulta popular, dado que las encuestas revelan que la mayoría de los mexicanos está en contra de la apertura de Pemex o de la propuesta del Ejecutivo para cambiar el 27 y el 28. ¿Y la propuesta de López Obrador? Y la estrategia de López Obrador, que es presionar o legislar desde la calle. Me decían que el cerco que se tiene planeado, imagínese usted, en Insurgentes y Reforma, lo que eso va a hacer, el cerco base es de 10,000 personas. Sí. Yo no estoy tan segura que el PAN va a estar tan dispuestos a ceder en el tema de la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, la única posibilidad real que tiene el PAN en los siguientes, ¿qué serán? 12 años. ¿Hacemos una apuesta? Pues podemos hacer ya una la apuesta. semana que entra sabemos. Sí, pues la semana que vamos a hacer. No, una apuesta. Mira, la apuesta del el PAN... Pero no me vas a sacar las monedas como a Ruiz Gil. No, pero ¿sabes qué? El PAN sí quiere esa no, sí la quiere. Yo creo entonces, que si yo fuera el PAN, ¿por qué voy a ceder? Para armar mayorías presidenciales es una herramienta. Por eso te digo, desde una estrategia de negociación del PAN, el PAN literalmente tiene la reforma energética en sus manos. La reforma energética que quiere el PRI. Entonces, ¿por qué tienen que negociar si el PRI... aquí tiene que hacer una decisión Peña Nieto. Quiere su reforma energética, entonces le va a tener que dar al PAN la segunda vuelta. Y la segunda vuelta va a tener que... Aquí hay una... ¿Cuánto vamos a apostar? Yo no apuesto 200 pesos. No, hombre, ¿qué 200? Que yo no gano lo que tú ganas. O sea, yo soy mamá soltera con 2 hijos. Entonces, si yo tengo que apostar seguro de lo que estás diciendo. No, sí estoy bastante se te va segura. a duplicar a ver, el capital. pero yo creo que Ana María toca un punto fundamental. Porque miren, el PRD no va a ir a la reforma energética. Entonces al PRI no le queda más que el PAN. Sí. Y el PAN sabe que como lo necesita, pues entonces, para darle el sí al novio, pues va a tener que condicionar temas. A nadie le puedes pedir que se suicide políticamente. Pues si quieren... Y el PRI no se va a suicidar políticamente cediendo la segunda vuelta. Entonces no tienen la reforma energética. Tiene muchísimas... Para empezar, por informaciones que yo tengo, de personas que están en la mesa de negociaciones, la segunda vuelta ya quedó anulada. Está fuera. Pero a ver, la posición del PRD de advertir que hay puntos que pueden incendiar y no como amenaza textualmente, dice Zambrano. Es decir, que se van a ir a las calles, que van a hacer esto que tú mencionas, un bloqueo de 10,000 personas en el Senado. Es un bloqueo base, es lo que dice base. Más los que un bloqueo base es que, o sea, así como se estranguló Reforma 148 días, va a ser casi lo mismo en función de la afectación de la única avenida que atraviesa la ciudad, que es Insurgentes. No, y las lo dos, que es Reforma. Las dos principales ciudades. Exacto. Yo no creo que la vayan a hacer, de este tipo de... ¿Sabes por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador pagó un precio muy alto por hacerse no bloqueo. Lo van a hacer, pues se lo anuncian cada... Sí, pues sí, pero yo creo que también reconocen que a lo mejor lo harán un día. María, ¿de dónde sacas que no lo van a hacer? No, la movilización, por supuesto. No, la van a pero está que vayan a... Están convocadas. Que van a acercar el Senado, lo van a acercar. No, lo que yo estoy diciendo Andrés es Manuel, que vayan a tener el bloqueo por días o por un mes, no creo que lo vayan a hacer. Sería tanto como que si lo hacen, que es lo más seguro, hacer, pues pero al costo que le va a traer a López Obrador. 148 días tuvo un costo para él muy alto. Sí. Recupera. No, pero no es lo mismo que el bloqueo de Reforma. No confundamos. No, me refiero al efecto persona, me refiero al efecto liderazgo. No es lo mismo, claro que no. Pues en el bloqueo de Reforma se perdieron 24,000 empleos. Tampoco es
digamos, los nuestros en su mejor momento llegaron a ser 15,000 los que fueron al aeropuerto. Sí puestos en reforma, el anuncio yo creo que sí va a ser un hecho. Finalmente, qué pena para este país, como bien lo dice Garfias, que se quiera legislar en la calle, que se quiera legislar por firmas, y que los legisladores además estén haciendo intercambios comerciales. Sí, las presiones sociales han hecho que gobernantes cambien su opinión y han hecho que legisladores cambien su opinión. Eso lo hemos visto. Pero aquí no hay libertad, o sea, aquí finalmente no te permiten que tú generes una libertad de expresión cuando realmente Andrés Manuel pondera una posición real en el país. Si no, no hubiera. En el pacto todos bailan ahí de cachete. Yo creo, pero ¿sabes qué? Yo sí creo que hay una diferencia fundamental de cómo debe de ser la reforma energética. Y va a haber grupos, lo mismo que esta propuesta que está haciendo Andrés Manuel, a lo mejor es la mejor propuesta para el futuro del país, o es una posición política. O un término medio entre una y otra, podría ser. Pero no es López Obrador, es el PRD. Sí, es el PRD, y también Andrés Manuel López Obrador. Está haciendo otra. Pues sí, no la ha presentado, pues si la está haciendo no la conocemos. Pero las propuestas que hay sobre la mesa, una es del PRD. Pero la que presentó el ingeniero Cárdenas, que va a las firmas y el referéndum al 15, pero Andrés Manuel López Obrador así muy claro que él no va a aceptar, y su movimiento reforma una reforma constitucional. Que dijo que era pacífico. Que era pacífico. Pero que no van a aceptar una reforma constitucional. Cualquier cosa que tenga que ver con una reforma constitucional, aunque fuera para decir exactamente lo mismo, no lo va a aceptar. Bueno, y su razonamiento no tiene, digo, no está tirado de los pelos. Decir, por ejemplo, que sacar de lo que se llama área estratégica, petróleo y electricidad, da lugar a que compañías más fuertes gringas vengan y con toda razón exijan competir en el marco del acuerdo de libre comercio. ¿Estás de acuerdo, no? Que me envió las cartas también diciendo que no habrían las condiciones para poder invertir. Ver, yo quiero llamar la atención sobre un punto que acabamos de tocar, que tiene que ver con las manifestaciones, y es el de que ¿a quién se le ocurrió levantar el Senado en Insurgentes y Reforma? Es un punto. Sí. Verdaderamente, ¿no? Fue por intereses que se hizo ahí. Eso no es ni la menor duda. Ni siquiera pensaron en la ciudadanía. ¿Cuánto fue el costo anunciado de la obra y cuánto fue el costo final? Y sigue que se le filtre el agua, que se inunda no sé qué. Oye, pero ¿saben qué? Es muy interesante. Nadie habla de eso. Pero fíjate, es muy interesante tu pregunta, porque en un país normal, claro que pondrías tú el Senado en un lugar tan estratégico como la Avenida Reforma. Pero el problema es que toda construcción que se tiene que hacer en la Ciudad de México, tienes que pensar, bueno, ¿cuánta gente vamos a tener protestando o qué impacto va a tener la viabilidad? Entonces, es muy interesante que tengamos... ¿Se acuerdan del IFE hasta dónde se fue? Sí, claro. Hasta la autopista, salida de autopista Cuernavaca. Sí. Pero no solamente es el lugar. Yo creo que lo que Garfias dice es también lo poco práctico, que es la instalación del Senado. ¿Cómo se les ocurre? Se está en el Pleno y no es mentira, o sea, te llega, se te filtra el sol, o sea, es como estar ahí en Acapulco en la azotea, y lo peor es que solo en medio cuerpo y la otra parte no se solea, cae el agua, se inundaron las sesiones de Pleno abajo, o sea, a mí me tocó muy de cerca ver el cambio del Senado de Caballito hacia la nueva sede de Reforma. La verdad, terrible, no habían las condiciones, fallaban los elevadores, y pero hubo esto es un poco una discusión como lo que pasó tremenda con la allí, estela ¿no? de luz. Iba a costar tanto y salió ardiendo la famosa estela, que solo sirve, ya le encontraron una utilidad. Y las sillas esas sí son italianas. Desplegar las mantas de Greenpeace, no tiene otra, ¿eh? O que se suban para protestar por cualquier causa, se suben por los transgénicos. ¿Tú ibas a decir algo en relación a esto de la estrategia? ¿A quién se le ocurrió ponerla ahí? Sí, no, yo creo que los que idearon este proyecto, pues tienen que venir a explicarnos por qué lo hicieron ahí. O sea, ahí yo creo que en el fondo hay grandes intereses de algunos legisladores, y como se ha castigado al poner a la ciudadanía, al poner ese edificio ahí, o sea, a sabiendas de que todas las manifestaciones van a dar al Congreso, sea Cámara de Diputados, sea el Senado, pues hombre, pues llévatela. Y hay que recordar que aquello era el Palacio Legislativo, el que está en San Lázaro, y que los senadores se les hizo feo el barrio y no se quisieron ir. Porque además es cierto, ahí hay un espacio atrás de la Cámara. Ya no. Bueno, ya no.
pero durante muchos años estaba la obra negra de lo que iba a ser. Pero sí se construyó para que el Congreso de la Unión estuviese instalada, la Cámara de Diputados, el Senado. Por eso se llama el Palacio Legislativo. Quiero ser la abogada La corrupción, como siempre, presente, los intereses más allá. Ahora, quiero ser la abogada del diablo y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si la discusión de la reforma energética se pasa a enero o febrero? O sea, sabemos que va a pasar, que incrementa dramáticamente la posibilidad de que no se apruebe. ¿Y por qué incrementa dramáticamente la posibilidad de que no se apruebe? Porque a lo mejor simple y llanamente no está lista esta reforma energética en términos políticos de aceptación de la población, que eso a lo mejor va a tener que reconocer el presidente. Yo creo que ese es lo fundamental. Entiendo por qué quieren hacer estas reformas y desde su perspectiva piensan que esto va a resolver en parte muchos de los problemas que enfrenta el país en términos de la estrategia energética, y en términos de dinero. Pero más allá de esa discusión técnica hay una realidad política que creo que no ha enfrentado el presidente y no ha enfrentado el PRI, que no tiene el apoyo político, las condiciones. Y social, Ana María. Y social. Entonces, por eso no quieren posponer ese debate a enero. Pero yo creo que no está listo. Y habría otro un ingrediente adicional. Dentro de lo que es el pronóstico del precio de barril de petróleo para el 2014, la reforma energética la quieren en este año para iniciar una serie de operaciones de tipo financiero que le permitan a Petróleos Mexicanos, lo decía el director de Pemex, Lozoya Austin, en su comparecencia ante senadores, que si la reforma saliera a medias, Petróleos Mexicanos tendría 35,000 millones de pesos, que es poquito más de la mitad, que requiere 65,000 millones de pesos al año para poder invertir en los planes de desarrollo. A ver, a propósito de lo que dices, yo inversionista, porque ahí el gobierno está metido en un brete, con la propuesta esta de la consulta popular. No hay duda de que van a reunir la del 1.640.000 firmas. ¿Y qué va a pasar en el 2015 entonces? ¿Qué inversionista va a meter su dinero si en el 2015, que sería la consulta, resulta que gana el no? Sí, no, y además con las amenazas, con las cartas que le mandó Andrés Manuel López Obrador a todas estas empresas, en donde dice, no inviertan porque esta reforma no tiene un apoyo social. A los niveles empresariales, de manera internacional o nacional, quizá la figura de López Obrador tiene una gran carga de esa posición que su personalidad imprime. Y digan, bueno, estas cartas es natural porque siempre ha sido el que quiere ser presidente, el que quiere ser candidato por cuarta vez en esta ocasión, pero sobre todo en los hechos, como dice Francisco, ¿qué capital le va a entrar a la mejor sí? A lo mejor no, pero a lo mejor quién sabe. Ahora quiero un poco puntualizar para que la gente entienda. Se necesita que participe, además del 1.640.000, se necesita que participe el 40% del padrón. Y si el 40% del padrón vota y gana el 21%, aquí no hay. Es vinculante, que es lo que mucha gente alega que... La Constitución es clara y obliga a los poderes legislativo y ejecutivo a acatar esos resultados. Pancho, pero hay una gran inconformidad social. Hay una manifestación de la reforma financiera, del aumento de los impuestos, de los temas que hoy están sobre la mesa que no precisamente mantienen un equilibrio político. Y si a eso le agregas una firma donde le digas el petróleo es de los mexicanos y lo quieren vender y lo quieren compartir, la gente está irritada. Es que hay algo ahí que hay que precisar. De acuerdo a la propuesta. Perdón, Raúl, pero Andrés Manuel, finalmente recordemos cuántos votos representa en la elección pasada del 2012. O sea que el 40%, Pancho, sí lo puede cumplir. Sí. Ahora, el modelo de modernización o de la reforma energética habla de poder contratar, porque no la venden quienes la tienen, la tecnología de grandes profundidades de extracción, a que la empresa saca un barril y México le paga con dinero ese barril. Y ese barril de petróleo México ya sabrá si lo manda a su refinería. Fíjate qué paradoja. Tiene una en Texas, en asociación con Shell, que es exitosísima. Y no tenemos la refinería de Tula Hidalgo, en donde se invirtió un dineral para comprar el terreno y se endeudó al Estado. Y siendo el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
En una ocasión me dijo a mí, cuando venga el presidente Calderón, entonces voy a juntar a la gente y le voy a decir, dígales, presidente, ¿por qué no va a ver la que era la obra de su gobierno? La refinería. Y hoy las refinerías, la tecnología es tan avanzada que con lo que costaría Tula, se harían 6 refinerías, a 6 refinerías prearmadas. Pero desde un inicio este debate, Raúl, no fue un debate técnico, fue un debate político. Desde el inicio. Ya le querían quitar el lugar podrás poner Guanajuato. los mejores argumentos que apoyaría, argumentos técnicos de por qué habría que apoyar la reforma constitucional que está poniendo sobre la mesa el presidente, y lo que no han podido convencer, no han podido fortalecer su argumento político, y es un argumento muy sencillo. Esta reforma, que incluye una reforma constitucional, es regalarle el petróleo a los extranjeros, y si quieren ser así súper candeos, o sea, crear más angustia a los americanos, a los gringos, al imperio. Entonces, cuando tú lees todos los argumentos técnicos, yo en cierta forma creo que no es cierto. Pero aquí no los van a poder convencer, es un argumento político. Claro. Aquí, pero si te vas a la provincia, lo estamos viendo desde un tema central, pero en la provincia lo hablamos en un programa pasado. Los legisladores ya no pueden llegar a sus distritos, o sea, aquí se aplica lo cierto de que mejor dejen su pero foto. No pueden llegar a sus distritos, no necesariamente por esta reforma energética. Por todas las anteriores, Ana María. Exactamente. Es lo que yo decía, es lo que yo decía al inicio. La complicación está en serio. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Gracias. Bueno, y ante el lamentable fallecimiento de Guillermo Tovar y de Teresa, la Fundación Cultural Salinas tuvo la oportunidad de presentar lo más destacado de su obra. La muerte de este cronista de la Ciudad de México a los 57 años de edad ha dejado un profundo dolor y desde luego en su obra un gran testimonio de su amor por la capital de todos los mexicanos. Y hay una denuncia que ha generado mucho ruido. Esto se lo menciono porque el despacho de abogados Krasovsky y Asociados ha denunciado que Telcel tiene 65 millones de usuarios y tiene la tarifa más alta del mundo. Pero no es solo eso, sino que también una serie de quejas acompañan a esta denuncia de este abogado Krasovsky en relación a que es un pésimo servicio, se corta, tiene usted que volver a llamar, y hay una acción colectiva que se endereza para pedir que se cumpla con lo que se paga, es decir, un servicio eficiente. Ahí digo, yo sí voy a hacer un comentario de eso, porque verdaderamente el servicio telefónico, yo estoy en esa compañía que mencionaste, es desastroso. Bueno, y desastroso sería que no hubiera 5 consejeros electorales que faltan. Ana María, 63 en la lista. 63 aspirantes. Aspirantes. En la lista, claro. Para 5. Sí, para 5. Y además para 5 en donde no les han dado pues no les han dicho exactamente qué va a pasar con ellos, a los 5 que vayan a elegir, si se aprueba el INE, el Instituto Nacional Electoral, que está demandando el PAN como parte de este paquete de la reforma política. Entonces, todo el proceso sí está un poco patas arriba, ¿no? Si van a aprobar el INE, deberían de aprobar primero el INE y luego empezar el proceso. Pero a ver, sí. Aquí hay un punto que es vale fundamental. La pena, sí. Estarían en falta, pues constitucional, sí, si no eligen a los consejeros, porque hay plazos marcados por la ley. ¿Por qué hacen todo este circo de elección y tal? Si efectivamente, como tú señalas, viene el Instituto Nacional Electoral y no hay ninguna certeza de que los que elijan van a ser colocados en el... A lo mejor la mayoría sí, o que los 4 que están ahí van a trasladarse al INE. De eso todavía no hay absolutamente nada. Pues sí parece aberrante. Sí, no, están en falta, pero han estado en falta desde que renunció pero no Sergio. Estás en falta, vas a mantenerte en falta. Pero, o sea, el problema es que creas tú un proceso en donde... Yo me imagino que los que están en esta lista podrían ser los mismos consejeros electorales, con la excepción de que si en verdad el INE tiene la responsabilidad de hacer las elecciones en todo el país, centralizarlas, pues tendrían, yo creo que esta lista reflejar una diversidad
de personas o de expertos de diferentes partes del país también. O sea, no sé si hay esa diversidad suficiente para que puedan justificar que tengan este tipo de consejeros que serán muy duchos en la materia electoral, pero también necesitarías consejeros que de una forma u otra reflejen diferentes partes y realidades del país. ¿El Instituto Federal Electoral está agotado en credibilidad? Es que, Raúl, el IFE hoy día ya es un área de corrupción, a donde mandatan los partidos políticos, a donde obedecen a los intereses del gobierno, y entonces la propuesta de crear un instituto nacional es finalmente que los ciudadanos participen, que pueda democratizarse este proceso que suena a sueño real. Digo, ese es un ideal. Francisco, ¿no? Digo, eso que tú suena muy bonito, pero no es ahorita viable, porque finalmente los consejeros responden a una cuota partidaria y los partidos son los que los ponen, por lo tanto se sienten en obligación, y tú lo sabes. Y ese va a haber el mismo problema en el INE. Pero ya viste que la convocatoria marca que no puedes ser presidente aquel que sea actualmente consejero, ¿no? Descartan a los 4. No puede ser ni consejero. Entonces, no, bueno, pero consejeros son, Pancho. No, me refiero, entre los requisitos, si tú fuiste presidente de un partido, tú no puedes aspirar a ser consejero. Eso sucedió desde la ocasión pasada, por eso no fue porque podrían haber escogido de esos candidatos que no tuvieran esos problemas. O sea, el INE no va a resolver los problemas que tiene el IFE en este momento. Porque no perfilan que hayan ciertos estatutos para manejar un perfil que diga que es académico, que es ciudadano. Son 63 nombres que vienen de todos, viene de la academia, hay exfuncionarios, hay expolíticos. Se descarta a Goldenberg, que nunca estuvo, y Krill, que dice que... Pero no se descarta porque nunca estuvo. No, me refiero en la información que surgió. Claro, nunca estuvo, tampoco Krill. Yo hablé con Krill, claramente me dijo, a mí nunca me lo ofrecieron, ni me interesa. No sé de dónde salió esa versión. Hace 15 días lo desmentí y quién sabe por qué. El tema es que urge que hayan consejeros. Ya nos vamos y este país está inmerso en esos retos importantes. La reforma política, la energética. ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral? Continuaremos con estos temas y otros más interesantes. No porque estos no lo sean la semana entrante. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en unas horas en el primer café a las 7 de la mañana aquí en Proyecto 40. Gracias.